Vamos a saludar al escritor Paulo Coelho. Coelho pues está en el corazón de los colombianos y bueno, de todos los latinoamericanos que han seguido sus obras, particularmente una, El Alquimista. Del Alquimista se han vendido más de 24 millones de copias en más de 100 países y 48 idiomas. El Alquimista está con nosotros. Señor Coelho, muy buenos días. Hola, buenos días, señor Cristo. Yo no soy un alquimista, pero bueno, un escritor que escribe libros sobre alquimia. Sí, yo lo sé. Usted no es el alquimista, es el autor del Alquimista. Mire, lo estoy llamando porque leí una entrevista suya en el periódico limeño El Comercio y usted dice que la gente ya no respeta el misterio, que pasó 24 años de su vida tratando de explicárselo todo y después se dio cuenta de que era una tontería porque la vida es un misterio. ¿Me podría explicar eso, señor Coelho? Yo diría que parte de mi generación, yo creo que el mundo siempre está en busca de respuestas, ¿no? Y lo que es muy importante porque hay cosas que contestar. Pero sin embargo, la búsqueda espiritual está mucho más conectada con una experiencia personal que propiamente con explicaciones. Es como el amor. No se puede explicar el amor. Yo me enamoro de alguien y bueno, y si voy a buscar una explicación, no va a ser una explicación correcta. La misma cosa se pasa con esta conexión con Dios, ¿no? Es una experiencia de fe, es vivir la experiencia, es hacer una apuesta en la vida. Yo, sin embargo, por muchos años intentaba probar la fe. Decir que tengo fe por eso, por aquello, hasta que llegó un momento que es mucho eso, de la revelación, de aceptar el momento presente, de aceptar el milagro de la vida y vivirlo intensamente. Señor Coelho, también usted en esa misma entrevista recomienda ver el mundo con un alma más femenina, con más intuición que la soberbia de saberlo todo. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Sin duda, la tendencia, tenemos que equilibrar de alguna manera la disciplina de tener una meta, de tener una leyenda personal, algo que nos da entusiasmo en vivirla, y sin embargo saber que es el recorrido hasta la leyenda personal que justifica la vida. Es esta metáfora de la vida, ¿no? Que salimos desde el nacimiento, vamos hacia la muerte, y si intentamos descubrir algo, un sitio donde llegar, no vamos a disfrutar de este recorrido. Y en este recorrido tenemos que nos dejar guiar por las señales, es decir, por esta conexión con los otros, esta cosa tan misteriosa, tan mágica que son los encuentros, ¿no? Porque yo me encuentro con A, con B, no me encuentro con C. Entonces, durante el encuentro vamos a nos dar cuenta que la sabiduría de Dios no está oculta, está en los ojos, está en las palabras de los otros, aunque muchas veces no lo comprendamos o que la otra persona ni siquiera sepa que es un instrumento de Dios. Entonces seguir las señales es tener esta abertura hacia la intuición, hacia una percepción muy distinta, y eso llamo del concepto femenino del universo. El masculino también está muy bien, pero también hay que aceptar que tenemos dos lenguajes muy distintos. Esto de la lógica, que nos ayuda mucho, pero también de la intuición, que aunque no comprendamos directamente, está allí y nos ayuda también. Me sorprende, maestro, al leer algunos cables que han llegado a nuestra mesa de trabajo sobre lo que ha sido su vida, sobre lo que ha sido su obra. Un hombre que le escribe precisamente a ese canto a la vida, al amor, a ese alquimista que haya tenido que pasar por una experiencia tan dura, que tal vez fue la que más marcó su vida, según dicen las informaciones, que fue el haber tenido que pasar por razones políticas por una cárcel. ¿Cómo fue ese episodio en su vida, maestro? Yo diría que sí, esa fue la experiencia más dura de mi vida. Yo he tenido unas cuantas experiencias duras, es parte de la vida. Y fue durante los gobiernos militares en Brasil. Y hubo momentos, yo estuve en la cárcel 3 veces porque hacía letras de canciones. Y los militares consideraban eso subversivo, ¿no? Que era contra... En verdad no era y no era. Porque nuestra idea no era si ponerse en contra, sino era la época hippie. Queríamos vivir un poco la experiencia alternativa de la vida, crear una sociedad alternativa.
Pero los militares que no comprendían el lenguaje del rock, de la música joven en ese momento, empezaron a ver en todos los enemigos. Y ahí me echaron 3 veces por en la cárcel. La primera y la segunda bien, bueno, no se puede decir, pero no fueron tan traumáticas como la tercera, porque la tercera hubo torturas y esas cosas todas. Hay experiencias en la vida que verdaderamente no añaden nada a uno, y creo que esta de la cárcel fue la peor, pero bueno, sobreviví, estoy aquí y puedo contar, pero no tengo ningún orgullo de haber pasado por eso. Sobrevivió porque si lo apresaban por 4ª vez, dijo el señor Coelho, se habría suicidado. Este es Paulo Coelho, quien dice que Dios es también humor. ¿Cómo no va a tenerlo si creó la jirafa? Y me pide que yo le traslade esa pregunta a usted, señor Coelho. Yo diría que yo no sé quién es el alquimista, porque el alquimista, primero me da mucho placer, mucha alegría saber que una niña de 14 años, ¿no?, lee mis libros. Yo creo que eso me encanta porque yo escribo también para mi alma de niño. Entonces, bueno, ¿y quién es el alquimista? El alquimista es un libro que habla de un pastor que sigue su sueño y encuentra un alquimista. Yo soy el pastor. Entonces, yo no sé quién es el alquimista. El alquimista quizás sea la síntesis de la sabiduría, pero una sabiduría que no es una sabiduría inútil, es una sabiduría que se puede proyectar en la vida las conquistas espirituales. Por eso la idea de la alquimia, que es decir, no es separar lo que es sagrado, lo que es profano. La vida es esa mezcla de sagrado y profano. Estamos aquí pues para vivir el milagro de la vida. Entonces, si miramos al Evangelio, por ejemplo, vemos que el primer milagro de Cristo, de Jesucristo, fue cambiar agua en vino, y no cambiar vino en agua y hacer una cosa, no vivir, no hay que vivir, no hay que disfrutar de la vida. Entonces, el alquimista es ese, que enseña a nosotros que es importante disfrutar de la vida, aunque que tengamos muchos desafíos en momentos de tragedia personal, pero más allá de todo hay una razón para estar aquí y hay que comprender esa razón, o si no la comprendemos hay que vivir con entusiasmo cada momento. Sí, maestro Coelho, para muchos críticos usted hace parte de esa nueva generación de escritores que de alguna manera interpretan el mundo de una manera diferente, pero la pregunta concreta, maestro Coelho, es ¿cómo están las letras hoy en Latinoamérica? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo están las letras hoy en nuestro continente? Bueno, es dos cosas. La primera, yo no soy tan maestro, yo soy un aprendiz. Y la segunda cosa, yo diría el siguiente: la literatura de alguna manera se alejó mucho de la gente, porque los escritores entraron en un experimentalismo totalmente inútil y se olvidaron que la cosa más importante es compartir mucho la alma que tenemos, lo que tenemos para compartir con los otros, nuestros sueños, nuestras inquietudes. Pero sin embargo creo que la literatura latinoamericana tiene estas cosas fantásticas, que no tiene este muro tan concreto que separa el mágico del cotidiano, ¿no? Pues García Márquez ya fue el gran, digamos así, desbravador, navegador, y llevó muchos autores con él. Pero en este momento yo no sería tan optimista como fue la generación de García Márquez, porque empezamos con esto de experimentalismo, de intentar hablar para nosotros mismos, y olvidamos que la idea clásica del arte es compartir el momento presente. El artista es una persona que refleja el momento presente en su alma, refleja su generación. Pero espero que en un rato volvamos a contar buenas historias y hablar de temas que no son solamente nuestros conflictos pequeños burgueses, sino a reflejar la generación que vivimos. Maestro Coelho, ¿usted qué nos puede contar un poquito o anticipar de su nuevo libro, de su nuevo proyecto, y cuándo lo vamos a ver en Colombia? Bueno, la verdad que mi proceso creativo es muy femenino, es eso, me quedo embarazado y escribo un libro a cada 2 años, y no pienso, Entonces el libro que vengo de terminar se llama Verónica decide morir, y ya lo tenemos en Colombia, o lo vamos a tener muy pronto, porque
Colombia es un país que, aunque no he visitado todavía, siempre está en mis planes. Tengo una gran admiración por Colombia. Y Verónica decide morir es la historia de qué es la locura. Porque muchas veces cuando intentamos decir que somos distintos, no ejercemos la posibilidad tenemos miedo de sermos distintos, tenemos siempre que obedecer el manual del buen comportamiento, de hacer eso que piden nuestros padres, la sociedad, la escuela, y olvidamos que cada uno de nosotros es distinto, tiene algo muy particular, muy peculiar, y hay que utilizar este potencial de uno mismo. Entonces, este libro, Verónica decidió morir, que es basado un poco también en mi experiencia, porque yo mis padres estaban muy desesperados cuando yo era un niño, y entonces me pusieron en un asilo para locos, porque decía, este loco quiere ser artista, no tiene nada que ver ser artista. Aquí somos ingenieros, abogados, o qué sé yo, pero artistas nunca. Entonces yo tuve muchos problemas en estas batallas de afirmar mi propia individualidad. Y Verónica decide morir, es eso, es un libro sobre una persona que quiere ejercer su derecho de ser distinta. Y sobre esa perspectiva femenina a la que hace referencia el señor Coelho, uno de sus mensajes es que nosotros debemos ver el mundo con un alma más femenina, con más intuición que la soberbia de saberlo todo. Este es el hombre del alquimista y ahora de esta Verónica que decidió morir y que esperamos ansiosamente en Colombia para compartir con él el placer que tendrán los peruanos esta semana en una muy importante conferencia en el auditorio de la Telefónica del Perú, y que agradecemos que haya sacrificado algunos minutos para hablar con Colombia y con los Estados Unidos en la FM. Señor Coelho, muchas gracias y esperamos verlo muy pronto en nuestro país. Yo agradezco muchísimo, no fue un sacrificio de ninguna manera, fue un gran placer poder hablar con ustedes, con Colombia, y tengo muchas ganas de muy pronto ir a Colombia. Muchas gracias. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.